Buenos días, con el gusto de saludarlos en este foro en línea acerca de la evaluación desde la perspectiva de los jóvenes, agradeciendo las conexiones que tenemos a esta hora del día y como ha sido ya una, digamos, costumbre o tradición aquí en la Dirección de Registro y Evaluación Inmobiliaria de la Sociedad Hipotecaria Federal, les damos el cordial saludo de nuestro director, el licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, en esta ocasión recibiendo a jóvenes profesionistas que estarán abordando pues temas que precisamente son de importancia para la juventud en nuestro país. Rápidamente queremos comentarles pues que bueno, aquí nos acompañan los compañeros de la dirección. Al final yo creo que será la ocasión para saludarlos directamente y entramos inmediatamente a lo que es entonces la presentación de los datos curriculares de las mujeres profesionistas que hoy nos acompañan. Tenemos en primer término a la arquitecta Cintia Esther Preciado Gutiérrez. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2015, donde también cursó la especialidad en evaluación inmobiliaria. Ella se ha desempeñado en trabajos de diseño arquitectónico, construcción, organización de eventos, específicamente simposios de arquitectura progresiva, investigación de las ciencias humanas y su relación con la arquitectura, esto del 2011 al 2016. Tenemos también como participante a la ingeniera Claudia Paola Rodríguez Rodríguez. Ella cuenta con el título de ingeniera civil por la Facultad de Estudios Superiores Aragón y especialización en evaluación inmobiliaria del posgrado de la Facultad de Arquitectura en proceso pues de obtención del grado. En 2013 laboró para la empresa Diseño y Construcción, enfocándose en la realización de generadores y precios unitarios. En 2014 colaboró en la integración de expedientes de auditoría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 2015 a la fecha se desempeña en la docencia particularizada. También recibimos con agrado a la arquitecta María de la Luz Pamela Báez. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y actualmente cursa la especialización de evaluación en la misma institución. Tiene experiencia laboral en dibujo arquitectónico, en la elaboración de regímenes en condominio, así como en avalúos catastrales y en proyectos y supervisión de obras. Y finalmente recibimos también con agrado a la maestra María Columba Ruiz Palacios. Ella es ingeniero o ingeniera civil por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en urbanismo por la UNAM. Tiene además amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de vocaciones económicas y estrategias de desarrollo urbano, destacando diagnóstico de las cadenas de valor determinantes para las 8 regiones del estado de Oaxaca, vocaciones económicas de la zona metropolitana de La Laguna, metodología de vocaciones económicas de los desarrollos urbanos integrales y sustentables, y además en su actividad profesional se ha desempeñado como directora de planeación del Instituto Nacional de la Economía Social, subdirectora de instrumentación y seguimiento de los DUIS en CIF, y delegada también regional de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, también trabajando en la coordinación estatal del PIARCERREL en el estado de Puebla y directora de las etnias y regiones prioritarias en el estado de Jalisco. La recibimos con un afectuoso saludo y aplauso de parte de los compañeros de la dirección. Gracias. Y a continuación, la compañera arquitecta Emma Barrios dará a conocer lo que es la dinámica precisamente de este foro. Emma, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Aquí saludándolos con mucho agrado. Pues la temática de esta mesa panel van a ser 2 vueltas. Una primera vuelta con 5 minutos cada uno de nuestras ponentes. Una segunda vuelta van a tratar temas diferentes que ellas han elegido y que ellas han considerado que son importantes. En la tercera participación va a haber una interacción entre ellas, pues debatiendo lo que se comentó anteriormente, estando a favor o en contra. Vamos a ver cómo
qué opinión tienen la una de la otra y en cuanto a sus ideologías. Y en la quinta parte, Sociedad Hipotecaria Federal ha preparado unas preguntas para hacérselas a ellas, para ver cómo ven el futuro de la evaluación en México. Al final darán unas propuestas que nosotros les estamos pidiendo a ellas ahorita en este momento, no vienen preparadas para ello, pero queremos escuchar las propuestas que nos tienen para todos nosotros dentro de la evaluación inmobiliaria. Muchas gracias por su asistencia y comenzamos. Claro que sí, solamente para apuntar que pueden formular sus preguntas al final del foro y seguramente pues también estaremos dando respuesta a algunas de ellas. Entonces, bueno, dejamos a la arquitecta Cintia Preciado para escucharlo sobre los temas que ella ha preparado con mucha atención. Por favor. Igual, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. En esta primera ronda, a mí de las cosas que me llaman la atención, justo en la dinámica que tiene la evaluación con los jóvenes, es centrar la imagen del arquitecto en la licenciatura. Como todos, bueno, yo soy de la UNAM, de arquitectura, y todos vemos la parte del diseño, todos queremos salir proyectando, ser del Star System, bueno, ¿no? Hacerte tu tatuaje de la ciudad, ¿no? En esta cosa de la moda. Y realmente como que no hay una perspectiva de lo que es la evaluación en la licenciatura. Yo creo por eso también está esta falta de sangre, de sangrita fresca. En otro orden de ideas, si buscas, bueno, creo que todos los que hemos tenido un acercamiento con un evaluador previo a ser evaluadores, es porque te van a hacer el evalúo de tu casa. Entonces siempre el evaluador, la imagen que tienes es como de ese ser malévolo que es un vampiro y le va a poner precio a la casa de tu abuelita, ¿no? Y dice que cuesta 3 pesos. Y es como, oye, pero, pues, ¿cómo? Entonces esa es como un poco la idea que tenemos. Y que si lo buscas en la web, salen siempre la misma casita blanca de 3, justo las que hemos oído, ¿no? Las mismas casitas blancas de techo rojo, con las, o sea, es como muy sistematizado, muy cuadrado. Y por último, bueno, la imagen que se presenta del evaluador como alguien muy serio, como ya un adulto, entonces como que son, no sé, yo creo que es también por lo que sé de la falta de publicidad. Y en cuanto al hecho de que no se toma en cuenta en la carrera, vuelvo a lo mismo, en arquitectura hay 82 cursos selectivos y solo uno es referente a la evaluación. De estos 82 cursos selectivos son como, no sé, como 160 grupos más o menos, y de esos solo 2 son de evaluación. Entonces, si no se conoce, a menos que estés entrado en el tema, generalmente no se conoce o no se tiene pues ni siquiera el interés de buscarlo. Nadie se dice, ¿no? Y en esta época en la que queremos sí todo muy fácil y lo más simple posible, y no te avisan como, estos son mis 2 primeros puntos, no sé si te han agregado algo. Yo quisiera complementar, por ejemplo, en las carreras de arquitectura, yo también soy arquitecta, y más que una falta de evaluación, creo que tenemos una falta de conocimiento de administración, de manejar una empresa. Creo que también se debería de enfocar en eso. Abrirnos los ojos, pero complementar. Yo sé que no todo se estudia en la carrera, sin embargo, yo sí siento que la carrera le falta un poco de los empresarios que vamos a llegar a ser en un futuro. Entonces, pues también quería yo aportar eso para que lo comenten ustedes. Adelante. Buenas tardes.
Uno de los temas que yo voy a tocar es la evaluación inmobiliaria como área de oportunidad para un ingeniero civil. Pues la formación del ingeniero civil viene más que nada enfocada a la construcción, desde su proceso de cimentación, el proceso de construcción, los acabados hasta obtener el producto final. Entonces, debido a estas características, yo pienso que somos un buen candidato para ser evaluadores inmobiliarios. Y ya tomando la especialidad, pues me ayudó a profundizar en lo que debe de tener un evaluador, las características que debe de tener un evaluador. Entonces, por eso lo observé como área de oportunidad para una ingeniera civil. Y mi segundo punto es que en la ingeniería civil te venden una idea de que todo es construir grandes elementos como presas, diseñar grandes estructuras, trabajar en cualquier tipo de obra. Pero yo decidí abrirme paso en otra área que puede ser subestimada para mis compañeros, mis colegas, subestiman mucho las áreas administrativas. Entonces, elegí la evaluación inmobiliaria y pues deseo abrirme paso en esta, porque es un área más administrativa. Y todo esto surgió de la inquietud de cuánto vale todo esto que hacen mis compañeros, colegas, las presas, las grandes estructuras, etcétera. Pues escuchamos con gran agrado la participación de Paola. En lo personal admiro mucho a los ingenieros, admiro quien calcula presas, quien calcula puentes y los grandes rascacielos. Y yo en lo personal creo que nos llevan la ventaja a los arquitectos en esta parte, tienen más bases financieras, más bases matemáticas y invito a mis colegas arquitectos a superarnos para alcanzarlos. Ah, claro, en diseño, obvio, no. Ahí les ganamos. No, pero bueno, es muy chistoso, porque justo en algún momento platicábamos, Paola y yo, de que también en ingeniería te venden la idea del ingeniero constructor. Así como aquí está el arquitecto diseñador Star System, ahí está el ingeniero rudo constructor. Entonces, en ambas ramas hace falta este conocimiento extensivo de la evaluación, porque por lo mismo no es como, ahí él es administrativo. O sea, ¿dónde está el glamour del diseño? ¿Dónde está la rudeza de la construcción si te vuelves administrativo cuando realmente no tiene nada que ver con eso? O sea, es algo totalmente distinto que creo que sería como muy importante ponerlo sobre la mesa para ver qué pasa ahí, ¿no? Claro, muchos de mis compañeros he recibido críticas al respecto, que por qué estoy en la Facultad de Arquitectura estudiando la especialidad, por qué la estudié ya cuando hay otras especialidades referidas a la construcción. Entonces, yo fui un área administrativa directamente. No, pues adelante. Ahora escuchamos a María de la Luz, nuestra tercer ponente. Sí, muchas gracias por la invitación. El tema que yo elegí fue el campo de trabajo de la evaluación inmobiliaria. Yo conocí la evaluación inmobiliaria por medio de un empleo que tuve hace algunos años. En ese empleo hacíamos, en ese trabajo yo hacía régimen en condominio. Y dentro de los requisitos que se pedían para constituir un régimen en condominio eran las tablas de valores. Yo no sabía que las tablas de valores indivisos también correspondían a un tipo de avalúo catastral. Entonces, desde ahí me empezó a interesar la evaluación inmobiliaria. Actualmente no me encuentro laborando, más sin embargo, platicando con mis compañeros del aula, muchos se encuentran laborando y estudiando al mismo tiempo. Lo que yo he notado platicando con mis compañeros es que en el campo de la evaluación, ya en las empresas donde ellos trabajan, no se aplica la evaluación tal como nos las enseñan en la escuela. Muchas veces en las empresas es muy sistemático todo, de nada más capturar y no aplicar los conocimientos que se aprenden en la escuela y no aplicar el criterio, sino solamente
hacer todo sistemáticamente o metódicamente y ya no entonces yo me desconcierto un poco esa manera porque entonces si yo, por ejemplo, entrar a una unidad evaluadora, yo cómo podría practicar mis conocimientos o aplicarlos y en la unidad de evaluación me dicen tú nada más tienes que capturar y ya, y me tienes que sacar 50 evaluos diarios, ¿no? Y ya entonces me parece un poco desconcertante lo que nos enseñan en la escuela, los métodos y la ética. Entonces en el campo laboral ya es diferente, ¿no? Entonces me desconcierta un poco eso. Ahorita no soy laborato, pero después digo, si entro a una unidad de evaluación, ¿qué voy a hacer? Mis conocimientos se van a ir quedando atrás y no los voy a poder aplicar tal vez tal como debían ser. Y bueno, pues eso es el tema que me llama la atención en este momento. Pues muchas gracias, María de la Luz. Yo creo que es una llamada de atención a todo el mundo. Obviamente, ya cuando empiezas a trabajar, ves que efectivamente en el día con día, todos esos aspectos sí se aplican. Cada caso es diferente, cada avalúo, aunque sea una casa de interés social, con el hecho de que le hayan hecho una ampliación o esté en una localización diferente, es un caso diferente. Es como el mismo proceso de diseño, aunque sea una casa de interés social, el diseño de una casa de interés social de los mismos metros y otro diseño que tú puedas hacer es muy diferente. Y así es la evaluación. Casos implican pues hacer cosas diferentes, por ejemplo, casas de interés medio residenciales o casas que están abandonadas o que están vandalizadas. Efectivamente, tú vas a poder aplicar todos esos conocimientos que obtuviste en la carrera. Y obviamente en algunas partes del proceso evaluatorio, pues sí se vuelve un poco sistemático por los sistemas, por la computación, por la tecnología, pero yo creo que más adelante en este foro alguien va a tocar sobre ese tema y vamos a platicar para cómo ayudarnos de la tecnología y no ser sus víctimas y sistematizar. Esto que se comenta es muy importante en el ámbito académico y profesional. Es un ejemplo lo que nos dice la joven de que tal vez lo que estudió en la universidad o en la facultad no lo aplica en el trabajo, en la empresa. Bueno, esto también creo que nos ha tocado, o nos tocó más bien a algunos abogados, cuando en el aula estudiamos acerca del derecho romano para conocer los antecedentes precisamente de las figuras jurídicas, y cuando ingresamos a algún despacho a litigar, se nos indicó que elaboráramos una demanda o una querella a través de un formulario, pero sin plasmar ahí esa parte teórica que se analiza y se discute en el ámbito académico. Creo que esto nos sucede a todos los profesionistas. Sin embargo, en esa formación universitaria cabe la formación del profesionista para que incluso considere los conceptos éticos en su buen desempeño laboral y profesional. Puedo comentar sobre la mesa que hay algunos autores que consideran a la evaluación incluso como un arte, no solamente como una serie de pasos o una ciencia o una mera técnica para capturar datos en los avalúos, ¿no? Hay autores que nos hablan de esta emoción que da ser parte del ámbito evaluatorio. Luego entonces creo que nos corresponde como personas descubrir o aplicar estos conceptos éticos que verdaderamente nos pueden emocionar al momento de realizar una práctica en la evaluación, en la arquitectura, en la ingeniería, en el derecho y en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario en lo personal. Claro
que el comentario lleva esta visión de responsabilidad de que en las empresas valuadoras se promueva la formación y la capacitación de sus integrantes, para que no sea visto esto precisamente como una mera práctica de recolección de datos que conforman un avalúo, ¿no? Entonces ahí sí podemos coincidir totalmente. Y bueno, están muy interesantes los temas, seguiremos hablando de ellos. A continuación, toma la palabra la maestra María Columba Ruiz Palacios, quien nos hablará del tema que ha preparado, ¿no? Por Sí, favor. buenos días. Buenos días. Bueno, el tema que yo elegí es los diferentes enfoques en el contexto de la evaluación. Un poco era continuar con los temas que habían abordado mis compañeras a la hora de elegir este tema, y la intención es un poco reflexionar sobre, si bien existe únicamente el conocimiento por casi toda la sociedad de que la evaluación es evaluar una casa, conocer el costo de una vivienda, y que generalmente el campo está enfocado a ser evaluador de serie en función de un pago de 900 pesos en promedio por un avalúo, y que así está enunciado en casi todas las unidades de evaluación, pero hay otros campos que se desconocen. Mi formación es ingeniera civil, y la idea era un poco conocer, cuando me inscribí a esta especialidad, conocer cuáles eran todos los campos de acción y cómo lo podía aplicar, sobre todo porque con la especialización que me fui dando profesionalmente a partir del urbanismo, se desconocía cuál era el campo de conocer el valor de diferentes usos del suelo y diferentes prioridades que se podría dar a ese uso del suelo. En ese sentido, encontré que la evaluación no nada más es el conocer el valor de una casa, sino también el conocer cuáles son las implicaciones que se tienen al conocer un valor catastral en el tema de recaudación, que puede aportar a los municipios muchísimos recursos y que puede ser de manera ordenada y que beneficie a los usuarios de cada uno de los predios. La otra es la evaluación comercial. No únicamente es compraventa, también hay créditos hipotecarios que se invierten, y también hay la prioridad de darle otro uso al suelo, no únicamente de vivienda, sino también conocer si podemos ubicar un predio comercial, un predio industrial, y planificar de mejor manera una ciudad. La otra es la evaluación de bienes de propiedad nacional, que cuando como ingeniero civil diseñamos una carretera, nos encontramos que tenemos que dar cierto margen para el derecho de vía, y nadie nos dice que se tiene que hacer un avalúo sobre esos derechos de vía, y más si recaen en un área comunal o ejidal, y después tenemos conflictos a la hora de construir una carretera porque nadie concertó con los ejidatarios qué valor tenía ese suelo, y ya no se puede construir la carretera. Creo que todos estos enfoques que se tienen pueden dar mucho ámbito profesional a todos los jóvenes, y sobre todo generar nuevas expectativas para que se pueda enfocar la evaluación, no únicamente de conocer el valor de una vivienda. Sería todo por mí. Correcto, gracias. Hemos terminado lo que es la primera ronda de participaciones, y ahora damos inicio a la segunda, también con 5 minutos, en donde Cintia nos hablará, por ejemplo, cuánto cuesta ser un evaluador, y los millennials en campo y con horario, lo que se está preguntando o se pregunta ella en su tema. Paola con el tema salir de los estereotipos sexistas, María de la Luz con la reglamentación para la aplicación de la evaluación, y María Columba con la evaluación en el urbanismo. Entonces, tienen la palabra. Cintia, por favor. Cuando me pregunto esta cosa de los millennials, bueno, obviamente porque somos una generación de millennials, todos queremos freelancear, todos queremos estar enfrente de la Mac, con tu chela artesanal, tu gatito, tus lentecitos, y no te ves en una oficina con un horario, con una visita, con un cliente que te va a cancelar 3 veces porque la primera se le olvidó, porque la segunda algo le pasó. Entonces,
Y para freelancear siempre necesitas experiencia. Y para tener experiencia dentro de la evaluación, la adquieres en la parte de, y en serio voy a estar sentada 8 horas frente a mi computadora, que por cierto no es Mac, y sin mi iPhone y sin mis audífonos, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces creo que eso es un tema muy importante en esta negación al estar otra vez en una oficina. Además que volvemos a esa parte de que, bueno, los 30 son los nuevos 20, tienes de aquí a los 30 para echar esta, para buscar a tu yo interno, para hacer yoga, ay, no sé, a lo que se te ocurra, y a los 30 ya empiezas a tomar en serio las cosas, porque ya ves, tus papás no te van a pagar las cuentas toda la vida, ¿no? Tal vez por eso es esta como brecha generacional, de que ya tenemos, como lo veíamos en la oficina, ¿no? O sea, hay somos 2, 3 de 20 a los 20, más o menos, y luego te vas hasta los 35. Justo qué pasa con esos 10 años y que van por camadas, y de estos 30, 30 y tantos, te van otra vez a los 40. Entonces, eso es bueno, lo que a mí me ha llamado mucho la atención. No lo he pensado a profundidad, pero seguro hay algo por ahí con eso. Y la otra cosa es, con esto de las redes sociales, de que todos queremos tener voz y hacer el cambio con nuestro hacer profesional, pues realmente la evaluación, ya hay muchos sistemas, muchas normas, por lo mismo de que están entre complejo y que se puede, además que somos buenísimos para sacar partido a hacer chanchullos y demás, está demasiado normatizado. Bueno, no sé si normatizado pero reglamentado. Está demasiado reglamentado. Entonces, como que no hay pie a que puedas proponer nada. Así es como tiene que ser. A menos que justo te toque un avalúo de, ay, no sé, un rancho, ¿no? O un avalúo de algo que no sea una casa-habitación, puedes como quebrarte la cabeza proponiendo. Pues es una casa-habitación, más bien te estás rompiendo la cabeza para llegar a un valor que concuerde con todo lo que implica y con las normas aplicables. Eso creo que es lo que es muy complejo y que no hay día que postees de, hoy hice el cambio con un avalúo. No. Y el segundo punto, justo en este tema de que queremos tener nuestros 10 años de encontrar a nuestro yo interno, no generas dinero o no generas el dinero que tú quieras para pagarte tú la especialidad. O te la pagan tus papás, que fue mi caso. O pues empiezas hasta los 35 otra vez, que ya tienes una estabilidad, una salvedad económica suficiente para poder como pagarte la especialidad. Porque, y volvemos a esta parte de, si quieres estar en una unidad de evaluación, bueno, qué padre, pero para cualquier tipo de registro necesitas tener la especialidad. Y para hacer la especialidad, por ejemplo, en la UNAM, cuesta 17,000 pesos hacer la especialidad. Que ese sería el cuarto tema, que es lo de cuánto cuesta ser evaluador in vitro. Nada más pensando en especializar. En el CAPIT está como en 25, en la del Estado de México está en 47, en la UVM está más o menos en 150,000 pesos obviamente, y en la Ibero como en más o menos 400. Y es esa parte de, no te alcanza como tú ser freelancero, que te crees escritor, que te dedicas por un tiempo a meditar la traducción, no te alcanza. Entonces, creo que a eso se debe también en gran parte esta brecha generacional. Queremos estar en oficina. Eso. Muy bien. Aquí una pregunta, bueno, para Cintia, ¿se puede freelancear con la evaluación? Sí. Para allá vamos. Y es la idea, y obviamente es la idea. O sea, si yo ya dije, estoy aquí 3 años de ese proyecto independiente para poder levantarme a las 10 de la mañana y desayunar lo que se me dé la gana. Sí, es la idea. Adelante, Paola. Mi otro tema es salir de los estereotipos sexuales, sexistas, con respecto a, por ejemplo, como les comentaba, en la ingeniería civil no hay como igualdad de género en las oficinas. No ejercen el mismo respeto los albañiles hacia un ingeniero que hacia una ingeniera. Entonces, en la evaluación encontré esa igualdad de género. Si bien todavía es un área donde existen más hombres que mujeres,
pues se me hizo una oportunidad donde puedo competir de tú por tú con un hombre, ya sea arquitecto, ingeniero, y pues y solamente es necesario pues tener la especialidad y poder fundamentar bien mis conocimientos y teorías con respecto al valor de cada inmueble. No es necesario tener fuerza sobrenatural para o tener mayor poderío con las personas. Sinceramente se me hizo una mejor área de oportunidad hacia una mujer. Alguien si desea participar de los compañeros, igual podemos ser un poco más abiertos con el formato que se ofreció de inicio. Adelante, quien desee participar, está abierto el foro. Este, si no, bueno, pues seguimos con María de la Luz, por favor, con su tema. Sí, bueno, el tema que a mí me llama la atención es la reglamentación para la aplicación de los... Es decir, si yo termino mi especialidad no puedo ser así, me traen un avalúo, lo hago, lo firmo y nada. Me tengo que registrar, hacer un examen y otro de los requisitos que piden es tener una constancia de que ya llevas cierto tiempo, creo que son 3 años para registrarte como perito evaluador independiente. Entonces, pues, por eso escogí el tema anterior de que, pues, entras a una unidad de evaluación y muchas veces, pues, si no tienes la suerte de caer en una unidad donde lleguen de diferentes tipos de inmuebles, donde puedas aplicar tus criterios, se vuelve más sistemático, no sé, por ejemplo, evaluar casas geo, ¿no? Que siempre es el mismo proceso, y pues no aplicas los diferentes enfoques de evaluación que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que el método por residual, que el método por otros enfoques. Y entonces eso es lo que a mí me llama un poco la atención. Digo, bueno, entonces termino la especialidad, y tengo que entrar a una unidad de evaluación, trabajar 3 años y ya después a ver si puedo registrarme como perito evaluador para poder ser independiente. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. No sé si ustedes sean peritos evaluadores, o sea, que ustedes qué me podrían decir al respecto a eso. Yo lo que veo con mis profesores es que son peritos evaluadores independientes. Ellos tienen sus despachos y tienen inmensidad de experiencia. Y ellos nos han dicho que pues con la experiencia vamos a ir avanzando lo que se dice el callo, ¿no? Para saber si se va a evaluar si se va a evaluar un hotel, qué enfoque vas a utilizar, qué criterio vas a utilizar para poder evaluar el hotel, para poder evaluar una casa, un rancho, como dice la compañera. Entonces, por ejemplo, mis compañeros que ya llevan tiempo trabajando en unidades de evaluación, por ejemplo, ellos nunca han evaluado, no sé, un hotel, ¿no? Siempre han evaluado casitas geo, casitas de Infonavit, Fobiste, así. Entonces, tengo también entendido que les hacen un examen para que puedan ser registrados como perito. Entonces, digo, muchos dicen, voy a hacer la especialidad para que me paguen más, pero pues creo que sí es un poco, no es tan fácil como uno piensa. Yo pensaba, ya hago la especialidad y ya voy a ir a firmar, pero no, lleva un proceso. Me imagino que lo de trabajar, el requisito de trabajar en una unidad de evaluación 3 años es para que uno agarre experiencia laboral, ¿no? Pero pues me parece que en algunos casos pues no vamos a poder adquirir esa experiencia como nuestros profesores, ¿no? Que evaluaron, ¿no? Un profesor nos comentó que le tocó evaluar un museo y bueno, varios edificios que a lo mejor uno piensa que no se podrían evaluar, pero ya después en la especialidad nos damos cuenta que se puede evaluar casi todo, ¿no?
desde una empresa hasta un changarrito de dulces, todo se puede evaluar. Patentes que nunca pensé que también se podrían evaluar, todo se puede evaluar, entonces el campo de la evaluación es muy, muy extenso, me parece muy interesante, pero también creo que tiene sus grados de dificultad. Y pues eso sería todo. ¿Algún comentario? Bueno, ahí aparte Sí. es como curioso lo que dices de los registros, porque si quieres hacer un avalúo de negocio, después te tienes que petar la especialidad en evaluación de negocios y sacar tu registro de evaluación, o en inmuebles agropecuarios, o sea, sí, mm, creo que es bueno que se esté particularizando el conocimiento, pero sí hay muchas trabas para eso, y es justo por esta parte de somos muy buenos para inventar el hilo negro, para encontrar una forma de hacer las cosas como se deberían hacer. Y que creo que este círculo vicioso de que como hemos caído en el, ay, pues ponle que son 3 pesos menos. Bueno, oye, no tiene que ser el valor real. Bueno, entonces, o sea, justo esa dinámica de intentar brincarte a las autoridades y las autoridades te ponen otro camino. Vuelves a intentar brincarte a las autoridades. Entonces, sería como, sí, muy, muy interesante con esta cosa de que queremos renovar o cambiar viejos estereotipos. En buscar, encontrar propuestas a esa, bueno, ya seamos un poco más, no maduros, sino más como confiables, más honestos, ¿no? Para evitar los 58 candados que al final dices, tengo que hacer esto porque así es, porque no puedo hacer otra cosa. Que es creo que en parte, o gran parte, eh, provocado por el hacer del evaluador durante muchos años. Justo esa, porque todo el mundo habla de que en algún momento el evaluador era como un Dios, ¿no? Él decía el valor del inmueble y tenía la última palabra y no había que me dijera si sí o si no. Ajá, y entonces podía caer en muchísimas contradicciones o muchísimas cosas curiosas que se han tratado de regular. Sería muy utópico, pero muy padre. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que tienen ya algo muy, muy importante que muchos evaluadores con amplia experiencia tardaron años en tener, y es la especialidad y la cédula de evaluación inmobiliaria. Entonces van empezando bien, ánimo, tienen la cédula, tienen la especialidad, tienen los conocimientos y pues adelante, a ponerlos en práctica para obtener lo que se necesita para ser buenos. Muy bien. María Columba, a continuación. Sí, gracias. El tema es la parte de la intervención de la evaluación inmobiliaria en el urbanismo. Creo que todo lo que comentan mis compañeras va dirigido a esto. Mientras esté demasiado regulada la evaluación por parte de las instituciones y también, por otra parte, se encasilla que se tienen que hacer de determinada forma ciertas condiciones de evaluación, tanto de la vivienda como de los terrenos, se cae en la tentación de hacer este movimiento de precios o de valor, que al final de cuentas, de lo que son los bienes. Por lo tanto, hacen que se vuelva una bola de nieve y al final tengamos ciudades con un desastre porque a alguien se le ocurrió tener una evaluación de una casa GEO, donde esa casa GEO tiene un valor por debajo de lo que es, pero para poderle dar un financiamiento ellos recurrieron a alguien que hizo la evaluación y entonces ese le disfrazó el monto y metió un avalúo con un valor determinado, entonces hace un caos de la ciudad, por lo tanto se vuelve algo poco atractivo posterior y con el tiempo se vuelve una degradación de la ciudad. Para poder hacer la evaluación se requiere también muchos conocimientos tanto técnicos como en la parte de obra como en la parte de diseño y administración. Lamentablemente se pide que en toda la parte normativa 3 años para el registro, 2 años de experiencia para que puedan hacer o meter un avalúo.
Por lo tanto, se deja fuera que la gente pueda tener la prueba y el error de saber cómo ejercer la profesión de evaluación. Por lo tanto, los jóvenes están enfrentados a una situación más complicada para poder ejercer la profesión, porque primero tienen que tener ciertos conocimientos y posterior tienen que tener eso que avale que hicieron algo y que no lo van a agarrar en cuestión de tomarlo en una tienda y decir, ya tengo la experiencia porque necesito hacerlo en práctica. La ingeniería y la arquitectura no es algo que nada más se aprenda en las aulas, hay que practicarlo y por lo tanto se requiere de prueba y error de cada uno de los diseños y de las estructuras que se van generando durante la formación profesional. En la parte de la relación directa entre la renta y el suelo a partir de los equipamientos y infraestructuras, se desconoce totalmente que hay infraestructuras y equipamientos que permean y que son parte de todo el enfoque que se tiene que dar a la evaluación para que pueda haber una planeación de toda la ciudad. Y como se desconoce porque no pueden encontrar un evaluador que tenga la experiencia en todo, porque no se le ha permitido tampoco tener ese campo de acción, pues empieza a ser como un ensayo de conocer precios alrededor y sacar un promedio y estadísticamente se saca o se cae en la de ser sistemático en una unidad de evaluación para poner precios en función de que se tiene que llenar ese formato sin necesidad de hacer un análisis del entorno y se vuelve también tendencioso. La generación y rehabilitación de los espacios que modifican el valor del suelo es súper importante. Mientras no se permita que los jóvenes desarrollen el criterio para poder hacer una evaluación consciente sin caer en la temática de los formatos o la normativa, pues estamos manipulando y especulando el valor del suelo sin considerar todo lo que realmente hay en el entorno. Muy bien, muy interesante. Héctor Arispe, por favor. Pues me ha parecido muy interesante los conceptos que están vertidos, ¿verdad? Sobre todo de estos últimos puntos, que es la reglamentación y la evaluación, ¿no? En sí, el urbanismo. A lo mejor me salgo un poquito del tema, pero quisiera yo conocer su opinión. Digamos, se ha escuchado que a lo mejor hay mucha excesiva reglamentación o no, pero a veces yo considero que caemos muchos me gustaría conocer su punto de vista, porque digo, vamos cerrando candados, ¿verdad? Pero en función de que a veces no hay ética en nuestra actividad, quisiera conocer su opinión. Disculpa que te está un poquito de... Está bien, Héctor, para desarrollar la tercera ronda, en donde las participantes pueden tocar temas de las demás expositoras, también podemos dar cabida a la pregunta de Héctor en relación a la ética del evaluador. Entonces, aquí incluso podemos indistintamente tomar la palabra a como fue el orden inicial. No sé si haya lugar a debatir algún tema de las compañeras, pero es la pretensión, relacionar ideas y hacer los comentarios que obviamente sean de interés para todos, ¿no? Y dando lugar también a la pregunta de Héctor. Entonces, adelante de manera indistinta si gustan tomar la palabra. Sí. Yo nada más quiero comentar de las participaciones que nos están haciendo las unidades de evaluación. Agradezco mucho sus comentarios. Efectivamente, aquí ellos nos manifiestan que la experiencia es la base de todo. Creo que en toda profesión. Creo que como buenos jóvenes ellos ya quieren correr, pero la experiencia es lo más importante. Otra cosa también que le quiero comentar aquí a la ingeniera, de los formatos. Uno como arquitecto, por ejemplo, cuando tiene un terreno, una complicación, una reglamentación, alturas no permitidas, determinado número de inmuebles a construir en específico terreno, etcétera, etcétera. Entre más trabas se le dan a un arquitecto, por decirlo así, es más reto y la creatividad surge.
Así mismo yo siento los formatos. No estás llenando un formato, estás plasmando una información, pero lo que hay detrás de ese plasmar esa información es toda esa creatividad que te dan esas trabas. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Voy a hacer esto y lo voy a sacar adelante. Entonces, yo así lo veo. Yo veo el llenado de un formato como el proyecto de una casa, con muchísimas trabas, tener que cumplir una reglamentación, muchas prohibiciones. Yo siempre lo he visto así. Desde que empecé en mi labor evaluatoria, empecé para bancos donde tenían formatos muy, muy estrictos. Y en lugar de verlo como algo negativo, siempre lo vi como algo positivo, como algo para sacar la creatividad, para sacar los conocimientos que me dieron en la universidad y para hacerlo con ética. Ese es mi opinión. Y yo, por ejemplo, ahí creo que es súper importante considerar que un formato realmente es un apoyo. Tu formato es, ok, tu cuadrito de Excel si tú quieres, pero es un apoyo. No es que sea como el non plus ultra, que pones solo lo que está ahí o no pones nada. Y porque también las normas que te ponen no es como que digan, hoy vamos a inventar una nueva norma de que no puedes usar un factor de 1.05 o es 1.0, o sea, no son normas inventadas. Todas llevan un análisis y se ponen por una razón. Y creo que es como también súper importante considerar eso, de como empezar justo esta parte de respetar las cosas, respetar lo que te imponen, sin que lo veas como esta imposición paternalista de que tu papá no te dejó ir a la fiesta, te dio la gana. No, o sea, no tiene nada que ver con eso, es todo un análisis, de todo o sea, un proceso, toda una mesa de trabajo, meses para que hagan una nueva norma, como para que de buenas a primeras te critique porque no te dejan hacer lo que quieres, porque sí es muy curioso. Regresando a la curiosidad. En lo personal, está relacionado con algo que comentó nuestra compañera, que la enseñanza era muy esquematizada, y de lo cual difiere un poco, porque en realidad a mí varios de mis profesores me enseñaron justamente que un formato era para que tú lo hicieras tuyo, y justamente si pones algo diferente, tenías que justificar la razón. Siempre y cuando todo lo que tú estés poniendo tenga una explicación lógica, se vale hacer todo tipo de cosas. Muy bien, Paula. Pero va en relación a la ética. O sea, realmente llenas un formato porque lo tienes que llenar para cumplir cierto requisito y es totalmente válido, porque así debe de ser, o sea, no puede quedar tampoco suelto. Pero a una persona que hace un avalúo y que carece de cualquier argumento, voy a hacer un juicio moral, pero como cualquier argumento ético, puede llenar el formato que le pongan y lo puede voltear y puede hacer que el valor quede y puede justificar. Pero mientras no se asuma la responsabilidad de que se está dando una valoración técnica sobre ciertas condiciones, se puede caer en la tentación, van a pagar cierta comisión porque baje o suba el valor y va relacionado a la ética. Pero también tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Entre qué tipo de formato, qué normativa va a permitir a la parte de los jóvenes a subirse al camino de poder hacer la evaluación con cierta responsabilidad y con ciertas condiciones que faciliten que ellos también empiecen a generar avalúos que sean con cierta calidad ética. Muy bien. Bueno, con respecto a los comentarios que me dijeron que estaban subiendo las unidades de evaluación, me llama la atención que, bueno, es correcto decir que la experiencia es lo que te va, como el dicho que dice, la experiencia es el maestro o algo así, ¿no? Entonces la experiencia, la norma dice tienes que trabajar en un despacho 3 años para tomar la experiencia. Sí agarras experiencia, pero creo que todos sabemos que, pues, como comentaban, lo de la ética muchas veces no se aplica, porque las unidades de evaluación muchas veces no contratan a profesionistas, ni con especialidad, ni con título, ni... Entonces,
es solo llenado de formatos, porque también hemos visto formatos en donde se evalúa, o no sé, un edificio de 20 niveles y en la parte donde dice tipo de cimentación que tiene el edificio le ponen zapata corrida, por ejemplo, de mampostería. Entonces uno de entrada se da cuenta que está firmado, está sellado por la unidad de evaluación. Entonces dicen, bueno, ¿quién realmente evalúa? Y se pasan cosas así, como esos detalles. En una ocasión un profesor nos comentaba que hay abogados que también se dedican a la evaluación y los abogados son muy quisquillosos con los detalles, entonces cuando ven algo de ahí se pueden agarrar porque los evaluadores son los responsables tienen mucha responsabilidad los evaluadores, entonces pues de allí un abogado nos puede, digamos, como dicen vulgarmente, nos puede atorar ahí con ese detalle y decir, a ver, ¿qué me estás evaluando? ¿Cómo sabes que es de zapata corrida, no? Entonces, yo creo que ahí entra mucho la ética del responsable que firmó ese avalúo que tal vez tiene a otra persona que capturó, no lo revisó, pero lo firmó porque quería llegarle al valor y le dijeron, no, pues llégame este valor, no sé, para pagar un impuesto, lo que sea. Y le llega el valor, lo firma, pero no lo revisa. Entonces, ¿dónde quedó su ética profesional, no? Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención con respecto al comentario que decían. Sí es verdad que necesitamos experiencia para, o sea, no saliendo de la especialidad y ya soy supervaluador y voy a firmar y todo, también lleva, pero ¿cómo se puede llegar a eso cuando solo nos piden rellenar formatos, sácalo ya rápido porque me lo están pidiendo, o si no ya no me van a dar más chamba, ¿no? Entonces, ¿en dónde recae la ética de las unidades evaluadoras? De evaluación. Sí, Cintia. Yo creo que es pues, también muy importante considerar que la ética siempre es personal. O sea, nosotros, y obviamente siempre vas a tener a quien criticarle la ética, porque todos tenemos justicia. Pero en ese sentido, y si a ti te toca hacer una evaluación igual de una casa para que saque su crédito, y tú lo vas a hacer y tienes 3 horas para hacerlo, lo haces rápido y lo haces bien. Ya que importa si la unidad de evaluación como tal no hace bien las cosas. Y por ejemplo, yo en la unidad en la que trabajo, agradezco que haya unidades de evaluación que no lo hacen bien, porque también eso genera que a nosotros nos lleve más trabajo. Porque nos digan, oye, es que me mandaron esto y está hecho con las patas. No te preocupes, aquí te lo arreglamos. Pero eso justo va a representar siempre el trabajo personal de cada uno. Lo que tú haces, hazlo bien. Y como que vamos ya a la parte de lo que preguntaba el doctor Héctor, ingeniero Héctor, de la ética de una evaluación. Y lo que comentaba la maestra Navarro, ¿no? O sea, te ponen un candado, pero tienes 3 opciones para seleccionarlo. Ya que lo hagas con la cuarta opción, que de entrada sabes no es lo indicado, o sea, es una decisión personal. Sí, bueno, yo me refería a eso de que uno tiene pues ética para hacer las cosas. Sin embargo, el que firma el avalúo es el responsable del avalúo. Yo lo puedo hacer, pero pues mi jefe es el que lo firma. Entonces, si no me lo revisa, a lo mejor yo estoy recayendo en tener falta de ética y decir, me vale, no, ya me lo pediste en 1 hora cuando se tenía que hacer en, no sé, en 2 días. Y mi jefe me lo firma, entonces cae la responsabilidad en el que va a firmar el avalúo, es el responsable. Entonces yo creo que eso también recae, o sea, son varios puntos, ¿no? Que, o sea, la ética de hacer un avalúo es responsabilidad del que lo firma. Yo lo puedo hacer, pero si lo firmas, tú eres responsable. Entonces, si no te fijaste que yo lo hice mal, entonces pues estás mal, caes en una falta de ética. Claro. Porque el responsable es el que lo firma, ¿no? Claro. Aquí creo que coincidimos todos y todas en el sentido de que es necesaria la experiencia y la aplicación de la ética en el ejercicio profesional, tanto de el lado de quien está
en el ámbito de la evaluación como evaluador, controlador o como representante de una unidad, y quienes estamos del otro lado, digamos, como funcionarios públicos. ¿Se requiere experiencia para ser controlador y revisar el trabajo del valor? Indiscutiblemente que sí. Y nos llevamos la experiencia a la normatividad de la Sociedad Hipotecaria Federal para obviamente entregar una constancia con ese rol de controlador que en base a la experiencia permita desarrollar o reforzar un trabajo que realiza previamente el evaluador. Entonces ahí está la experiencia reconocida, digamos, en un reglamento o en una normativa como la de CIF. Queda dentro del concepto ético del funcionario público de la Sociedad Hipotecaria Federal el expedir constancias a quienes cumplan con los requisitos. Entonces aquí sí podemos nosotros asegurar que hay un cumplimiento estricto de parte de quienes estamos desempeñando una función pública para asegurar que toda unidad de evaluación que existe en el país y que toda constancia que se ha otorgado a los evaluadores y a los controladores ha sido en cumplimiento específico y estricto de los requisitos. Digo, no pudiera hacer esto de otra manera. Y bueno, pues ahí está plasmado en una norma que se cumple y que cuando no se cumple ya sabemos que en determinados casos hay algún tipo de sanción. Todo eso lo cubre el aparato gubernamental en aras de propiciar un buen trabajo, un buen servicio para los derechohabientes en el caso de créditos garantizados a la vivienda. Y bueno, pues ahí se va cumpliendo con un círculo virtuoso de la evaluación en nuestro país. Entonces, muy importante la experiencia para todas las profesiones, no solamente para los profesionistas de la evaluación. No nos pudiéramos imaginar a un cirujano recién egresado de la Facultad de Medicina o algún abogado en materia penal tomando un caso digamos con la dificultad que implicaría el tomar ese caso por un recién egresado de alguna facultad de derecho del país. Pues no, lo mismo sucede con la evaluación. Se requiere el conocimiento de la acreditación de la especialidad, de la maestría en algunos casos, para que esto vaya siendo un círculo virtuoso. Experiencia y ética son conceptos entendidos por todos y que nos invitan obviamente a su observación y a su aplicación. Entonces, bueno, concluimos de esta forma la ronda, digamos, de compartir ideas, incluso hasta de debatir las ideas, pero ahora vamos a una ronda de participación muy, muy interesante, en donde se han elaborado 4 preguntas, de las cuales las jóvenes participantes no tienen conocimiento de ello, pero se les van a estar formulando. Podemos comenzar de manera indistinta también. No sé quién guste ser la primera para que les estemos haciendo las preguntas, pues. ¿Quién dice yo? ¿Quién? Okay, yo. Bueno, Cintia. A ver, Cintia. Ustedes están viviendo el resultado de muchas cosas. Tecnológicamente hablando, hace apenas 7 años, se veía lejos el uso de un formato digital y de la firma electrónica en los avalúos de créditos garantizados a la vivienda. En tu perspectiva o en su perspectiva, ¿hacia dónde va la evaluación en este sentido? ¿Consideras o considera usted importante el uso de las tecnologías de la información y con qué preparación debe contar el evaluador de aquí a 5 años para afrontar los cambios tecnológicos que seguramente seguirán en este proceso o en este periodo? Bueno, o sea, sí, obviamente la tecnología ya es parte de la sociedad en todos los aspectos. No puedes, o sea, ni siquiera me imagino, a menos que en serio exista una llamarada solar y se caigan todas las ondas de transmisión y regresemos, o sea, sí es
imposible y apocalíptico si existiera, ¿no? Entonces sí es súper, súper importante. Sí, justo el otro día estaba platicando con alguien de ahí en la oficina. Oye, ¿y cómo le hacían cuando no tenían computadora para jugar? O sea, si ni siquiera me lo imagino. O con mi papá, ¿no? De, ay, ¿cómo le hablabas? ¿Cómo salías con tu novia? Obviamente mi mamá. No quiero saber de atrás, no. Cuando no podían whatsappear. O sea, si ya se enfrentó este cambio y si se ha enfrentado de una manera, creo yo, correcta, sí hay muchas implicaciones, muchas situaciones y circunstancias ahí delicadas, pero creo que ha sido bien llevado a buen término. Obviamente se puede seguir enfrentando. Y, por ejemplo, la pregunta de la preparación del evaluador de aquí a 5 años, honestamente no tengo idea, porque ni siquiera me imagino que podría venir en 5 años. O sea, si apenas hace 3 años estábamos como viendo ahí qué onda con, no sé, Facebook, y ahorita es una herramienta fundamental de muchísimas empresas, en serio no me imagino qué va a pasar. Seguramente podremos teletransportarnos para las visitas, lo cual sería maravilloso, ¿no? O que exista una app para hacer tu avalúo, ya sabes, pero... Y eso obviamente va a tener 58 estados también. Obviamente. Pero si no, honestamente no me imagino qué pasaría. Pero supongo que es justo esta parte de como el hambre de ser creativo, el hambre de proponer. Eso nos va a tocar a nosotros, a ver, analizar las cosas que tenemos, analizar las propuestas que hacemos y pues en base a eso. Muy bien, Cintia, gracias. Gracias. ¿Quién desea ser la siguiente? Formular la pregunta. ¿Quién? Pues si quiere yo. Sí. María Luz, Gema, nos ayudas con la... Sí. Silvia, gracias. A ver, María de la Luz. Bueno, ustedes son muy jóvenes y no les tocó vivir las grandes crisis financieras como la del 94 y 2008. Sin embargo, esto es una reflexión, no es un regaño. Alguien me comentó. ¿Están ustedes conscientes de la certidumbre que debe tener su trabajo, de lo riesgoso que puede llegar a ser el acceder a una petición de un área hipotecaria de un banco, por ejemplo, de súbeme el avalúo, bájame el avalúo, del simple hecho de inflar un avalúo? ¿Saben las consecuencias? ¿Cuál es su punto de vista hacia los evaluadores y su papel dentro de estas crisis financieras? ¿Y cómo evitar una crisis igual en lo que compete a la evaluación, en tu opinión? Bueno, yo creo que aquí entra también lo que decían sobre el tema de la ética, ¿no? Lo que he venido aprendiendo es que un avalúo tiene una caducidad de 6 meses y que la moneda siempre está en riesgo porque no sabemos qué va a pasar. Puede inflarse en los precios y no sé, una cosa vale hoy $1, para mañana ya vale 2, o pierde el valor adquisitivo, pierde valor. La moneda, dicen que $1 de hoy vale más que $1 de mañana, lo que he aprendido en la escuela. Y lo que he aprendido es que debido a estos cambios, a los cambios que está sujeto la moneda o el dinero, siempre va a haber riesgo. Entonces siempre tenemos que actuar de la manera más ética posible para evitar sanciones, para evitar problemas a futuro. Y pues yo creo que la evaluación siempre va a estar sujeta a esos cambios. Muy bien, gracias, María Luz. Cintia, ¿quiere participar siempre? En cuanto a eso, creo que también parte de las restricciones que existen en la materia de hipotecario es justo las crisis que hubo en su momento. Entonces, en algún momento, en la especialidad también nos platicaban que en México en 2008 no le fue tan mal, porque ya había bastante normatividad, por eso no existió hasta tan fuerte. Y creo que es súper importante considerar que estás hablando del patrimonio de una persona. O sea, es que si tú quieres una casa de 40 metros cuadrados en Infonavit, lo que quieras, pero es el patrimonio de una persona que tal vez trabajó toda una vida para conseguirlo. Y como que no puedes realmente con la mano en la cintura decirte, vale $5. Entonces, sí hay muchas cosas que considerar.
no porque el cliente te lo pida o el banco te lo pida, porque ahí es donde entra parte de, pues está bien cliente, está bien banco, pero en realidad el valor es este. Y hagan y digan misa el valor concluido, y justo lo que sea Pau, siempre y cuando lo puedas justificar. Pues si es un peso por esto y esto y esto y esto. Igual puede variar y puede llegar otro valor que final, pues yo creo que como 30 por otras opciones, pero siempre como tener muy en cuenta que hay que justificar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, para evitar no solo sanciones, sino tu cosa personal de, ay, me equivoqué con la casa de una persona, ¿no? Eso sí, súper importante. Muy bien. Columba o Claudia. ¿Quién Claudia? Bueno, la pregunta es la siguiente. Vivimos en un país donde, desgraciadamente, casi la mitad de la población vive en pobreza y donde muchos gobiernos estatales y municipales presentan rezago en la información catastral. Un país donde se carece de bases de datos de compraventas reales. En este escenario y con los esfuerzos de esta institución por modernizar al sector, ¿qué opinas de la globalización en la evaluación? ¿Podemos estar a la altura, en tu opinión o en su opinión? ¿Qué falta por hacer? Bueno, para empezar, tengo entendido que México es uno de los países donde está mejor regularizado el catastro. Entonces, eso es en el Distrito Federal. Pero en el resto de la República lo que ocurre es corrupción. Entonces, no es difícil llegar a estas instancias de igualar el catastro del Distrito Federal porque ni siquiera pueden regular a las personas que rigen cada entidad. Entonces, se me hace muy complicado que puedan regular las compraventas en el resto de la República. Debido a esto, porque primero se tiene que luchar con las autoridades y posteriormente llegar al tema del catastro, que en realidad no creo que sea una prioridad para ninguno de ellos. Y eso es. Muy bien. Gracias, Claudia. Columba, haces la pregunta, por favor. Sí. Columba, pues ustedes ya trabajan en evaluación o han terminado o están estudiando su especialidad y están aquí en este foro porque les interesan los avalúos para crédito garantizado a la vivienda. ¿Qué opinas de las obligaciones y prohibiciones de los evaluadores profesionales, controladores y unidades de evaluación que Sociedad Hipotecaria Federal tiene establecidas en sus reglas? Creo que las reglas son correctas. A diferencia de lo que estipula el federal para ahora la Ciudad de México, en toda su reglamentación, que es más de valor catastral, tiene todas las especificaciones que creo que la forma y el mecanismo es el correcto para poder al que quiere o más financiero bancario que en el catastral. Yo vengo de un estado, es Jalisco, en donde varía las condiciones de los valores catastrales y la para acceder a un avalúo y también para aumentar los valores catastrales. Están sobreregulados porque sí se ha hecho bastante trabajo para este tipo de... Pero creo que sí falta todavía estructurar un poco más los datos y la forma de hacerlos, a diferencia que cuál el control que se ha hecho para poder seleccionar a los valores. Creo que ha sido no cualquiera se mete y así. Muy bien, gracias por sus respuestas. Y lo bueno, ya para concluir este foro tan interesante, escucharemos, la propuesta sería como iniciamos en ese orden, es decir, Cintia, Paola, María de la Luz y Columba, donde podamos escuchar sus propuestas ya en torno a sus propios temas o en base a la retroalimentación de ideas que hemos tenido durante este día, ¿verdad? Entonces,
para escuchar sus propuestas, de favor. Bueno, tomando la idea de que nuestro foro es la perspectiva de los jóvenes, o la evaluación desde la perspectiva de los jóvenes, creo que es justo lo que estamos haciendo ahorita de tener programas de radio con mesas de diálogo, hace como mucho más dinámica la idea que se tiene de la evaluación. Además, es curioso porque quitas como el tag de somos administrativos, aburridos, y estamos encerrados todo el día en la oficina, cuando realmente no es así. O sea, sí estás todo el día encerrado en la oficina, por la mayor parte del día. Pero es justo esa parte, ¿no? De incluso un avalúo de una casa puede ser sumamente complejo. Si es una casa vandalizada o si es una casa dentro de un condominio de condominios. No sé, o sea, puede haber mil circunstancias dentro de la evaluación. Y no solo de casas, ¿no? Hoteles, ranchos, unidades habitacionales. Puedes hacer el avalúo del, no sé, del Capitolio, si te lo piden. Cualquier inmueble se puede evaluar. Entonces, como retomar esa parte de que puede ser muy propositivo, puede ser muy divertida la evaluación. Tal vez en mi personal situación he tenido mucha suerte con eso, entonces sí, o sea, sí, a mí me encanta lo que hago, y creo que es algo que normalmente no se ve, siempre ves como ese grisáceo, al godín, cuando pues sí somos unos godines, pero muy divertidos y muy entretenidos, y la complejidad a la que te enfrentas, a veces puede ser, no sé, extenuante. Y en ese sentido, tener un sistema, sí necesitamos un sistema, sí es, ahorita veía, ¿no?, que hablan de criticar a la corrupción, criticar a entidades gubernamentales, criticar. Creo que hay un momento en el que el país necesita como que dejemos a un lado ese mexicano criticón no propositivo. O sea, si vas a criticar es porque vas a proponer algo distinto. No creo que se pueda dejar al evaluador así, que sea un ser libre en el bosque de la evaluación. No se puede. Lamentablemente no estamos preparados para eso. Pero eso es algo que nos corresponde. Entonces, mientras no tengamos esa ética, responsabilidad o cualquier como nombre que le quieran llamar, para que no te tengan que estar diciendo qué hacer, vamos a seguir con tu manual de procedimientos, y en 5 años tal vez el manual de procedimientos será digital, obviamente, pero van a ser, no sé, 3 gigas de manual, ¿no? Entonces, creo que sí es como fundamental considerar todas esas cosas. No podría ahorita aventar una lista de propuestas porque tampoco es proponer algo como se me ocurre que hagamos o sea, no. Pero sí estoy consciente que eso es parte de lo que toca, por ser la siguiente generación de evaluadores. Muy bien, Cintia. Damos un aplauso en lugar. Y luego escuchamos a Paola, por favor, con sus propuestas también. Nada más un punto, aclarando lo de que en el Distrito Federal, Ciudad de México, no hay corrupción. Me refería aquí que aquí ya está regulado, entonces aquí puede ser algo ya, un tema que ya no se trate tan complicado. Y sobre las propuestas, como comenta mi compañera, tengo la fortuna de trabajar en una unidad de evaluación, acabo de comenzar, y también soy una persona muy feliz. Me gusta lo que hago, y lo único que sí es que invitaría a las personas jóvenes a darle una oportunidad a la evaluación, ya que es un área de oportunidad muy buena. Gracias. Un aplauso también. Buena luz. Bueno, yo lo que quiero decir es que la evaluación es muy interesante, es interdisciplinaria. Yo me importa mucho los presupuestos. Entonces, en la clase me di cuenta que voy a tener que hacer otra vez presupuestos cuando no me gustaban. Entonces digo, voy a tener que retomar y estudiar otra vez. Y también me parece muy interesante porque abarca muchas profesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé si voy a evaluar una casita,
ver en dónde se ubica desde la ubicación, su entorno geográfico, el tipo de gente, el nivel socioeconómico, el tipo de construcción. Entonces eso es respecto a una casa, pero pues si es otro edificio más complejo, pues también se vuelve más complejo el proceso de evaluación. Entonces me parece muy interesante. Es una especialidad en donde tienes que aplicar tus criterios, aplicar tus conocimientos, aplicar experiencia de otras personas, preguntar, no sé si no tengo una experiencia en algo, o preguntar con alguien, por ejemplo, no sé, un sociólogo, tal vez me podría dar su opinión sobre el área donde yo voy a aplicar el avalúo. Entonces, pues me parece un área muy interesante. Y pues con respecto a las propuestas, no sé qué yo podría proponer para que mejore. Yo creo que la regularización para los evaluadores es acertada, porque si no sería como la compañera dice, no todos haríamos. Y eso pasaba, creo que en el pasado pasaba eso, ¿no? De que los evaluadores hacían lo que querían y ponían los precios como ellos lo entendían, y pues no había métodos o enfoques de cómo decir, mira, si vas a evaluar este tipo de edificios, se puede utilizar esto, y ese es el valor más correcto o acertado. Entonces, por ese lado, yo creo que la reglamentación, o por ejemplo el manual de evaluación inmobiliaria de la Ciudad de México, es, es muy bueno, es una muy buena fuente de información, y es muy buena herramienta para los que estamos estudiando la especialidad. Sin embargo, no sé qué podría proponer para que en el futuro sea mejor. En una ocasión comentaban que actualmente existen 4 enfoques de evaluación. Entonces decían que a lo mejor en el futuro va a haber ya 5 enfoques. Entonces, pues no sé, creo que es muy interesante abarca mucho. Sería eso, mira. Muy amable, gracias. Finalmente, Columba, adelante con tus propuestas. Bueno, yo creo que tanto la evaluación como otros campos de la arquitectura y la ingeniería requiere de más difusión, sobre todo de ciertos aspectos que son muy especializados. Por lo tanto, se tendría que hacer como mayor difusión de lo que está haciendo en casos exitosos, por valorar qué tanto ha funcionado lo que está haciendo ahorita Sociedad Hipotecaria y difundirlo a las entidades federativas, para que no es el mismo criterio ni es el mismo método para la parte de valores catastrales, pero sí para que puedan sistematizar la información y que pueda facilitar en toda la entidad la forma de evaluar o de presentar los avalúos por parte de todas las unidades de evaluación, como de todo el campo profesional que son arquitectos que se dedican a esto. Y por otra, revisar también la parte regulatoria, porque yo creo que tener tanta normativa, que en algunos casos una dice una cosa, otra dice otra, no hay que permita como facilitar la interpretación cuando somos abogados. Entonces yo creo que eso sí facilitaría. Eso sería como a corto plazo. Hay muchísimas cosas que pueden surgir de propuestas para mejorar, pero de entrada se hace. Muy bien, gracias. Igualmente le damos un fuerte aplauso. Y bueno, llegamos a la etapa final, a la de agradecer obviamente la asistencia de las mujeres participantes jóvenes que están inmersas en el ámbito de la evaluación, no solamente de la Ciudad de México, sino en el país. Nos acompañan y están aquí presentes a los amigos y amigas de la dirección, Paulo Montes, Adriana Iberri, Aura Garrido, Armando Borrego, Héctor Arispe, Guadalupe Hernández, Roberto Campos, la compañera Emma Barrios, Hugo Fernando Gómez y un servidor. Obviamente, pues estamos en esta área de avalúos de la Sociedad Hipotecaria Federal, la Dirección de Registro y Evaluación Inmobiliaria, para todos ustedes.
Estamos aquí en un foro más, donde la pretensión es que escuchemos, como en este día, ideas innovadoras, voces jóvenes, diferentes, y para que tengamos una retroalimentación de ideas, de acciones y en nuestro caso como funcionarios públicos para el diseño de nuevas acciones y políticas públicas en favor de la evaluación. Todo esto no sería posible sin el tino preciso del director general, el licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, que pues, obviamente está al tanto de los trabajos que se realizan al interior y de los proyectos que tenemos para desplegar durante este año 2017, siempre con muchas ganas, con todo el esfuerzo que implica por parte de cada uno de nosotros el cumplir con los programas y proyectos que se tienen diseñados para este 2017. Y ahí queda pues el agradecimiento. No sé si alguien de los compañeros quiera aprovechar la conexión para hacer algún comentario. Armando Borrego, sí, por favor. Señor, también es amable. Pero particularmente la de Paola, estudiantes sufren, estudiantes, la hablaban de los casos de éxito, yo creo que el hecho de que haya mujeres ingenieras es y creo que la evaluación de igualdad de capacidades que permita competir, trabajar y mejorar. ¿Alguien más? ¿No? Héctor Arispe, sí. Felicitarlas, ¿verdad? Por los conceptos que compartieron y me quedo con la reflexión de lo que decías, freelance, ¿verdad? Ahora los jóvenes son muy emprendedores, qué bueno, es importante en este país que haya gente así, que piense diferente y beneficio, ¿verdad? De este país. Gracias. También, bueno, la asistencia que tuvimos de parte de personal de tecnologías de la información, estuvieron aquí al pendiente desde muy temprano y como ha sido en ocasiones anteriores. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y viendo la presentación en las conexiones que se dieron durante este día. La tradición será que cada mes, pues, en los últimos días de cada mes, podamos estar abordando temas que ustedes mismos nos puedan proponer, los que estamos aquí presentes y las personas que nos están escuchando. Esa es la intención, tener un espacio de ideas. Y bueno, yo creo que aquí hay un compromiso finalmente que no se agota en una presentación. Es un compromiso, yo creo que tendrán o refrendarán tanto Cintia como Paola como María Luz y Columba en el sentido de las ideas que se han plasmado y las propuestas que puedan esparcirse y de esta manera ir haciendo lo que llamamos nosotros círculos virtuosos para que podamos fortalecer la evaluación en el país. Entonces, gracias a todos, muy amables. Nos estaremos comunicando para algunas otras acciones en el acontecer diario y nos estaremos escuchando y conectando en otra próxima ocasión, en el mes de marzo. Gracias y muy amables. Les damos finalmente otro aplauso. Muy amables y gracias. Felicidades.